Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 517. Encuentro de Irchur con el Aud. Conseguir un aprobado en la clase de Hiro había sido una dura batalla, pero había salido airosa. Sin embargo, en lugar de sentirme realizada, me aterraba la forma en que todos me habían mirado. Wilfrid y Charlotte me llevaron a una sala de reuniones en cuanto volvieron de la clase, y les pedí que me informaran, temblando de miedo. Ambos compartieron un suspiro como respuesta, con expresiones ilegibles. Contuviste la bendición, pero no pudiste evitar que las piedras face de tu cuerpo brillaran, dijo Charlotte. Todos los que vieron el espectáculo deben estar convencidos de tu santidad. ¿No es así, hermano? Wilfrid asintió. Sí. Era tan brillante que me distraje de mi propio giro. Realmente destacabas, Rosemaine. No me sorprendió que la gente se hubiera quedado atónita, pero ni siquiera se me había pasado por la cabeza que otros estudiantes hubieran dejado de girarse para mirarme. Ya de por sí era bastante difícil tratar de suprimir cualquier bendición. ¿Y qué pensaron los demás? No estoy seguro, nadie estaba realmente dispuesto a hablar de ello, respondió Wilfrid. Todos parecieron sacudirse de su estupor después de que te fuiste y volvieron a practicar. Todos son candidatos a archiduques, así que todos son hábiles para ocultar sus verdaderos pensamientos y emociones, añadió Charlotte con un suspiro. Pasará algún tiempo antes de que sepamos qué pensaba la gente y qué tipo de informes daban a sus AUs. Dado que a las prácticas de giros de dedicación solo asistían los candidatos a archiduque, no muchos habían visto el incidente, a diferencia de lo que ocurrió durante mi clase de música con los archinobles. Sin embargo, como todas las personas que habían presenciado la escena estaban más o menos cerca de la cúspide de sus respectivos ducados, aún no podíamos determinar las repercusiones. Entiendo. En cualquier caso, acabamos de recibir esta carta de Ehrenfest, dije, presentando una tabla. Sylvester vendrá a la hora de la cena dentro de 2 días para reunirse con la profesora Irchur. Ya le he enviado un ordonance. Wilfrid y Charlotte intercambiaron miradas de preocupación. Entiendo. Padre va a venir, Wilfrid murmuró. Supongo que es importante que discutamos lo que hemos aprendido sobre las protecciones divinas antes de hacer pública esa información, convino Charlotte. Ambos llevaban expresiones nubladas, sin duda porque también íbamos a conocer los resultados de la purga. Todavía quedaba tiempo antes de la llegada de Sylvester, así que llevamos a todos, incluidos los hijos de la antigua facción Verónica, al lugar de reunión de nuestro ducado. Todos los estudiantes recogieron todos los ingredientes posibles, y luego regeneré el lugar con una bendición. Era un gesto tanto para ayudar en la casa del Señor del Invierno como para indicar que las cosas seguían bien en el dormitorio. Miss Ladies, nos dijo Rillarda a Charlotte y a mí, hemos recibido noticias del guardia del círculo de teletransporte. Es la hora. Charlotte y yo la miramos. Estábamos libres para reunirnos con Sylvester. Yo había terminado temprano mi clase de la tarde y Charlotte ya había terminado todas sus lecciones escritas, pero esto ocurría mucho antes que la cena. Supongo que es necesaria una charla previa a la reunión, dije. Rillarda, si preparas una sala de reuniones. Ya se ha preparado una, respondió Rillarda. Al parecer, había hecho todos los preparativos necesarios mientras dirigía a los aprendices más jóvenes en el dormitorio. Yo no me había dado cuenta, ya que había estado leyendo en la sala común en ese momento. Y así, nos dirigimos a la sala de teletransporte. 3 caballeros guardianes salieron primero, y luego se pusieron en posición de firmes mientras esperaban que su lord los siguiera. ¿Madre también está aquí?, gritó Charlotte conmocionada. Solo esperábamos a Sylvester, pero Florencia estaba de repente ante nosotros,
con sus ojos añiles que tanto se parecían a los de Charlotte enfocados en nosotras dos. Florencia apoyó una mano en su mejilla. Esta discusión con la profesora Irchur va a resultar crucial para el futuro de nuestro ducado. Yo también debo participar, como ves. Estuve ocupado con otras cosas, así que Florencia leyó todos sus informes de este año, añadió Sylvester encogiéndose de hombros. Al parecer, había estado ahogado de trabajo desde que la advertencia de Matías había exigido que se acelerara la purga, por lo que Florencia había revisado nuestros mensajes de la Academia Real en su lugar. Fuimos a la sala de reuniones que Rillarda había preparado y nos preparamos para nuestra reunión previa. Nuestros asistentes nos sirvieron un poco de té, y cuando las cosas empezaron a calmarse, Wilfrid se unió a nosotros. Acababa de terminar su lección práctica. Perdón por la espera. Ya estoy aquí. Todavía tenemos que empezar, Wilfrid, dijo Florencia. Como tu madre, me alegra saber que has trabajado tanto. No esperaba que estuvieras aquí también, madre. Todo el mundo dice verdaderamente lo mismo, Florencia respondió con una risita refinada. Todos enviaron informes muy críticos tan pronto después de su llegada a la Academia Real, ¿cierto? Eso ciertamente hizo que Sylvester y toda la Orden de Caballeros estuvieran muy ocupados. Así que me encargué de leer todos sus informes, y debo decir, que me quedé realmente asombrada por lo que descubrí a medida que iban llegando día tras día. El primer día de nuestras lecciones prácticas de tercer año, solo los que tenían conexiones conmigo habían ganado protecciones divinas a raudales. Estas mismas protecciones divinas me habían hecho perder el control de mi maná, y al día siguiente, una bendición había salido disparada mientras tocaba al Harspiel. Irchur había enviado una solicitud de reunión no mucho después, un hecho inusual en sí mismo, teniendo en cuenta que había dicho varias veces que no había absolutamente nada que informar. Y como guinda de este ya extraño helado, la reunión iba a ser para revelar una forma de aumentar las protecciones divinas. Después de leer estos informes, Florencia había determinado inmediatamente que esto no era algo que pudiera tratar sola. Para ello, había consultado a Sylvester, Karstedt y Elvira. Florencia había dado gracias a sus estrellas de la suerte cuando se enteró de mi plan de tratar mi maná utilizando el punto de reunión del Día de la Tierra, pero al día siguiente recibió mi petición de tantas piedras Face como Erenfest pudiera proporcionarle. Al parecer, la situación le resultaba muy difícil de manejar. Además, las piedras Face se llenaron de maná y volvieron casi inmediatamente, ¿verdad?, continuó Florencia. Pasé esa tarde pidiendo a la Orden de Caballeros que reunieran piedras Face vacías, haciendo que mi asistente despejara mi agenda para hacer tiempo para reunirme con Irchur, y haciendo que mi erudito escribiera cartas. Entonces, después de hacer estos arreglos, Florencia se había sentado a preocuparse por cómo iría mi giro. Por supuesto, no había necesitado esperar tanto. Pronto había llegado un informe diciendo que, aunque había conseguido evitar que saliera disparada una bendición, todas mis piedras Face habían empezado a brillar y atraían igualmente la atención. Escuchando todo esto desde un punto de vista más objetivo, ciertamente suena como un lío incomprensible. En cualquier caso, Rosemaine, ¿qué te parece dar a conocer lo que sabemos de las protecciones divinas?, preguntó Florencia. Revelar una parte de nuestros conocimientos suena sensato. Para que la profesora Irchur se haya involucrado y aconsejado directamente, la situación que rodea a Erenfest debe ser grave. Dijo que nuestro continuo ascenso en la clasificación del ducado ha hecho que nuestra reputación caiga en picado. La pareja archiducal endureció sus expresiones, al igual que los asistentes eruditos que los rodeaban. ¿No es importante que los ducados de alto rango ayuden a los de bajo rango?, pregunté. Todos los ducados están experimentando una escasez de maná en un grado u otro, así que ¿no nos convendría mejorar nuestras relaciones con ellos enseñándoles cómo conseguir más protecciones divinas y aumentar su eficiencia de maná? Por supuesto, cualquier ducado que quisiera hacer uso de este maná tendría que mejorar su relación con su templo. Si los nobles tuvieran que empezar a visitar a regañadientes los templos para las ceremonias, entonces imaginaba que los templos mejorarían para bien. He oído que Fremeltag ha visto mejores cosechas desde que nos copió y empezó a hacer que sus candidatos a archiduque pasaran por su distrito central, continué. Sin embargo, no creo que este conocimiento se haya extendido mucho más que eso, ya que son reacios a decir que sus nobles visitan el templo.
Rudiger había mencionado durante la socialización de fraternización que participaba en las ceremonias del templo y que llenaba de maná las tierras de su ducado, pero dudaba que lo admitiera durante una fiesta de té o lo que fuera. Al menos, esas noticias no habían llegado a mis oídos. Sí. Durante nuestros eventos de socialización masculina, Lord Rudiger no mencionó ni una sola vez que había ido al templo, ni que estaba agradecido a Ehrenfest, dijo Wilfrid. Yo también he asistido a fiestas de té con ducados menores y medianos, pero ni una sola vez un noble de Fremeltag ha mencionado que sus candidatos a archiduques participaran en los rituales, añadió Charlotte. Dicho esto, sí que surgió brevemente durante una de las fiestas de té familiares que organizó Lady Detlinde. Sylvester intercambió una mirada con Florencia y luego dijo, lo mismo ocurre con la conferencia de archiduques. Mi hermana Constance nos dio las gracias durante una cena familiar, pero no dijo ni una palabra de ir al templo durante las reuniones reales de los archiduques. Sin duda, Fremeltag desea evitar cualquier otra sospecha de los ducados mayores ahora que se encuentra entre los ducados medios más bajos, se lamentó Florencia. Luego se dirigió a Sylvester. Dicho esto, si mi hermano y tu hermana hubieran mencionado esto, podrían habernos ayudado a aclarar algunos de los pobres rumores que envuelven a Ehrenfest. La pareja archiducal de Fremeltag era el hermano de Florencia y la hermana de Sylvester, y estos lazos familiares tenían un impacto considerable en las relaciones entre los dos ducados, para bien y para mal. Era natural que un ducado de rango inferior diera prioridad a su propia reputación por encima de todo, exactamente como había hecho Ehrenfest hasta hace poco. Por lo tanto, creo que lo mejor es dar a conocer cómo obtener más protecciones divinas, en parte para ayudar a despejar los malos rumores que te rodean, Sylvester. Por supuesto, no vamos a revelar todo. Creo que bastará con los elementos más obvios e incontrovertibles. Tiene sentido, respondió Sylvester. Te dejaré resolver lo que será, entonces. Ehrenfest, la profesora Irchur ha llegado, anunció una voz una vez que terminamos de discutir los elementos principales de la reunión. Irchur entró, tomó asiento frente a Sylvester y dijo, ha pasado mucho tiempo, Ehrenfest. El aire entre ellos se sentía especialmente tenso. Efectivamente, respondió Sylvester. No solemos vernos en el torneo interducados. Florencia se inclinó hacia adelante con una sonrisa, quizás esperando suavizar sus duras expresiones. Su solicitud de esta reunión fue una gran ayuda para nosotros, profesora Irchur. Debido a las normas de la Academia Real, no podríamos habernos involucrado en estos asuntos de otra manera. Sí. Se lo agradecemos, continuó Sylvester. Y a propósito, he querido disculparme debidamente con usted, cara a cara. La forma en que mi madre te trató fue inaceptable. No sabía ni la mitad de lo que ocurría aquí antes de que Ferdinand me lo contara, y me hace sentir muy patético. Irchur suspiró y negó con la cabeza. Ya se ha disculpado por carta, Lord Sylvester. Un Aub no debería inclinarse tan rápido ante los demás. Me ofrecía dar apoyo financiero ahora que Ferdinand ya no puede, pero usted dejó claro que no quiere ayuda de Ehrenfest. ¿No significa eso que no tienes intención de perdonarme? Preguntó Sylvester, con una expresión bastante lastimera. Irchur sonrió y volvió a negar con la cabeza. Puedo aceptar tus disculpas, pero no tu ayuda económica. Mi ayuda solo llega hasta el punto de ocultar asuntos más problemáticos, no voy a ayudar con soluciones, así que me conformaré con financiarme. Su mirada se desvió hacia mí. Aceptar dinero de usted solo me causará más problemas de los que estoy dispuesta a soportar. De hecho, me ofende que pienses que estoy dispuesta a trabajar para ti después de haberme quedado sola durante tanto tiempo. Financiarme es un compromiso a largo plazo, no algo que se hace solo cuando deseas mis servicios. Solo con esa pequeña mirada, Irchur me marcaba claramente como alguien que le causaría una montaña de problemas. Sylvester debió de darse cuenta, ya que también me miraba. ¿Y qué tal después de que Rosemaine se gradúe? Puede que lo reconsidere cuando llegue el momento. ¿Cambió de opinión tan rápido? Profesora Irchur, exclamé. ¿No debería haber actuado con frialdad y decir que sus principios nunca cambiarán o algo así? Oh. Ya debería conocer mis principios, Lady Rosemaine. Todo es por el bien de la investigación, respondió Irchur,
con un inconfundible brillo en sus ojos púrpura. No pude evitar encorvar los hombros. Realmente era una mujer de costumbres. Sylvester se rió y me dio una palmada en la espalda. ¿Puedes culparla, Rosamine? Cada año te las arreglas para causar más problemas. Espera, ¿en serio? Creía que las cosas seguían igual, dije. Siempre había informes diarios, pero nunca me había planteado que los problemas estuvieran empeorando. Todos me miraron aturdidos, y entonces Wilfrid me agarró por los hombros. Rosamine, ¿has pensado siquiera antes de decir eso? Las cosas parecían estar bastante mal en nuestro primer año, seguro, pero nadie tuvo que ser llamado a la Academia Real. En nuestro segundo año, el tío tuvo que entrar a la fuerza durante unos días, y ahora, a una semana de nuestro tercer año, el supervisor de nuestro dormitorio ha solicitado una reunión con el AUD. ¿No ves que los problemas son cada vez mayores? Estaba casi suplicando. Su explicación tenía algo de sentido para mí, pero al mismo tiempo, tenía algunos desacuerdos. No es que esté causando problemas porque quiera, y los de este año estaban completamente fuera de mi control. Recibí muchas protecciones divinas por ser la suma obispa, y mi bendición durante la clase de música se debió a que mi estape ya no podía controlar mi maná. En cuanto a lo que ocurrió en la clase de giros, destaqué aún más precisamente porque todos trabajamos juntos para tratar de evitar cualquier problema. Apreté el puño y lo levanté en el aire. Si me preguntas, el verdadero culpable es quien cambió el plan de estudios. Irchur se frotó las sienes de una forma que me hizo pensar inmediatamente en Ferdinand. Puede que esta sea una reunión privada, pero harías bien en no criticar abiertamente al rey y sus políticas, dijo. Espera, ¿estoy luchando ahora mismo por culpa del rey? ¿Es culpa suya? Sylvester hizo caso omiso de mis quejas. Rosamine, te ha dicho que te calles. Harías bien en escuchar. Claro. Mis disculpas. Me guardaré ese tipo de críticas para mí en adelante. Sin embargo, es usted un idiota, señor rey. Poco después de que Sylvester se hubiera disculpado con Irchur y las cosas se hubieran calmado, comenzó la cena. Una discusión más detallada continuaría una vez que todos hubiéramos comido. Como la pareja archiducal estaba aquí, los de la familia del archiduque estábamos comiendo separados de los demás estudiantes. Bien, lo que voy a decir no es una crítica al rey, sino una petición sincera, dije, mirando a Irchur después de asegurarme de que no se me iba a malinterpretar. Experimentar un gran cambio en el flujo de maná y en la eficiencia del maná después de obtener un estape causa graves problemas en lo que respecta al control del maná. Creo que los estudiantes deberían obtener sus staps y protecciones divinas justo antes de su graduación, como solía ser. Eres la primera persona que experimenta esos problemas, así que pasará bastante tiempo antes de que se realicen esos cambios, respondió Irchur. A continuación, describió las ventajas de obtener el estape con antelación. Los estudiantes que no tenían una necesitaban preparar muchas herramientas mágicas para la clase, y los costes de maná también eran mucho más altos. Como las staps mejoraban enormemente la eficiencia del maná y ampliaban lo que se podía hacer, permitían que incluso los menores de edad pudieran ayudar a su ducado. Había sido tremendamente beneficioso, cuando el número de nobles cayó en picada tras la guerra civil. En particular, había sido importante cuando los antiguos sacerdotes azules y las doncellas del santuario habían asistido a la academia en circunstancias especiales. Dicho esto, continuó Irchur, estos pros no superarán a los contras para siempre. Erenfest está cambiando gracias a su nuevo método de compresión de maná, y los estudiantes pronto obtendrán más protecciones divinas a través de sus obras y oraciones. Estoy seguro de que cada vez más estudiantes lucharán por obtener sus staps antes de que termine su periodo de crecimiento. En este sentido, Roderick iba a ser nuestra mayor preocupación. El hecho de haberme dado su nombre había provocado que se convirtiera en Omni Elemental, y naturalmente todavía estaba en su periodo de crecimiento. Era muy probable que su crecimiento de maná impidiera que su actual estape pudiera hacer su trabajo correctamente. Si permitimos que los estudiantes lleguen al final de su periodo de crecimiento y reciban primero sus protecciones divinas de dioses más subordinados, entonces los staps que reciban serán seguramente de una calidad mucho mayor. Y lo que es más importante, solo se puede obtener un estape una vez.
Por lo tanto, los estudiantes que acaben con uno poco adecuado a su capacidad final de maná tendrán problemas de por vida. Tal y como estaban las cosas, aún quedaban registros de los antiguos planes de estudio, y profesores que sabían cómo enseñar las cosas a la antigua usanza. Pero a medida que pasaba el tiempo y las nuevas generaciones de profesores sustituían a las antiguas, este tipo de información podía perderse fácilmente. Acabaría llegando un momento en el que no podríamos volver a cómo eran las cosas aunque quisiéramos. Soy consciente de que la elaboración de brebaje se puede hacer sin estape. Una vez lo hice bajo la supervisión de Ferdinand antes de obtener la mía, pero ni Wilfrid, ni Charlotte, ni siquiera mis eruditos saben cómo hacerlo, dije. Naturalmente, los medios para crear las herramientas mágicas necesarias para la elaboración de brebajes se están olvidando más con cada día que pasa. Lo considero un problema importante. Irchur se detuvo un momento y luego dijo, transmitiré algo en ese sentido al rey. Cuando nuestra discusión sobre mi sugerencia, que definitivamente no era una crítica, llegó a su fin, también lo hizo nuestra comida. Ahora íbamos a reanudar nuestra reunión. La mayor parte de nuestro tiempo se dedicaría, sin duda, a repasar la situación actual de Ehrenfest y a discutir la publicación de nuestros hallazgos sobre la obtención de más protecciones divinas. Irchur conocía muy bien la reputación de Ehrenfest en la Academia Real y en la soberanía, y no tenía intención de andarse con rodeos. Como sabemos, la guerra fue larga y violenta, tanto los que ganaron como los que perdieron salieron con heridas muy profundas. En medio de toda esta tragedia, Ehrenfest bien podría no haber sufrido en absoluto, por lo que no es de extrañar que otros se sientan inclinados a mirarla con más dureza. Desde nuestro punto de vista, ya estábamos sufriendo más que de sobra como consecuencia de las exigencias de la soberanía. Pero, aunque quisiéramos quejarnos, los otros ducados seguramente tenían cosas mucho peores. Me gustaría que Ehrenfest priorizara la mejora de sus relaciones con los demás ducados por encima de todo, pero tengo una preocupación al respecto, señaló Irchur. ¿Cuál? Preguntó Sylvester. El comandante de los caballeros de la soberanía parece estar muy enfocado en Ferdinand, dijo Irchur con un suspiro de preocupación. El hecho de que hubiera dicho específicamente Ferdinand en lugar de Ehrenfest le valió muchas miradas de duda. ¿Se han conocido Ferdinand y el comandante de los caballeros de la soberanía? Decidí mantener la boca cerrada. Sylvester no sabía que Ferdinand era una semilla de Adalgisa y que conocía al comandante de los caballeros de la soberanía de aquellos tiempos. Probablemente Irchur tampoco lo sabía, teniendo en cuenta que negó con la cabeza como respuesta. No sé de dónde viene su animosidad, dijo. Muchos me preguntan sobre Ehrenfest en su conjunto, ya sea sobre nuestras tendencias, la ampliación de nuestros espacios comerciales, los secretos de nuestras mejores calificaciones o la verdad de varios rumores que rodean al ducado, pero solo el caballero comandante pregunta sobre Ferdinand y Lady Rosemaine en particular. Deberías tener mucho cuidado con él. Recordé nuestro encuentro con el caballero comandante en la biblioteca. Había llamado a Ferdinand una semilla de Adalgisa, y probablemente había sido durante ese breve encuentro cuando había desarrollado las sospechas que le habían impulsado a aconsejar al rey que separara a Ferdinand de Ehrenfest. Desde entonces, había conseguido que su mujer se infiltrara en la Academia Real como bibliotecaria para espiarme más. En resumen, estamos rodeados de enemigos, por lo que aconsejo que revelemos el método para obtener más protecciones divinas y demostrar que somos útiles a la sociedad. Para que sepas, esto es algo que el príncipe Anastasios indicó que deberíamos hacer también. Dado el rango actual de nuestro ducado, se suponía que debíamos socializar como un ducado de alto rango, pero seguíamos actuando como uno de bajo rango. Parece que Ehrenfest es uno de los pocos ducados que ofrece oraciones durante los rituales del templo y la reposición de maná para la fundación, continuó Irchur. Nuestros hallazgos son muy adecuados para Lady Rosemaine, la suma obispa, y si se manejan bien, podemos esperar que la reputación de Ehrenfest mejore drásticamente de la noche a la mañana. Suspiré aliviada, pero esto solo hizo que Irchur endureciera su expresión. Sin embargo, continuó, no creo que otros ducados confíen en Ehrenfest en su estado actual. Por eso recomiendo otro enfoque. Ya hemos confirmado que muchos estudiantes de Dunkelfelger reciben la protección divina de Angriff debido a su costumbre de rezarle, y su supervisor de dormitorio, Raufen, está al tanto de estos asuntos. Tal vez podría publicar esto como investigación conjunta. Profesora Irchur,
le agradecemos todos sus consejos, dijo Sylvester. Sin embargo, tenga cuidado, pues de lo contrario Dunkelfelger podría reclamar toda su investigación como propia. También deberías tener cuidado de no tragarte tan fácilmente las palabras de un noble de la soberanía como yo. Eres un Aud, no un estudiante, concluyó Irchur, sonando como una profesora. Sylvester esbozó una sonrisa, y luego dijo: Pero, ¿qué clase de hermano y padre sería para no confiar en la persona que protegió a Ferdinand durante tanto tiempo, y que ahora también protege a Rosemain? Irchur se quedó atónita por un momento, luego se relajó en su silla y le devolvió una pequeña sonrisa. Veo que sigues siendo tan suave como siempre. Me alegro de que, incluso tanto tiempo después de tu graduación, sigas siendo el mismo hombre por dentro. Lady Florencia, tenga cuidado con Lord Sylvester. Ha sido imprevisible y lleno de energía desde que era joven. Entonces comenzó a obsequiarnos con historias de la época de estudiante de Sylvester, aunque se vio interrumpida cuando el archiduque en cuestión gritó: para. Realmente se estaban comportando como una profesora y su alumno, lo que hizo que Wilfrid y Charlotte se taparan la boca mientras intentaban reprimir la risa. Profesora Irchur, Sylvester tiene las manos llenas tratando con niños aún más impredecibles que él, dijo Florencia. Estoy segura de que ahora entiende un poco más sus luchas. Florencia. Fue todo lo que Sylvester pudo responder. Eres tan débil para Lady Florencia como siempre, dijo Irchur, dejando ver su diversión por un momento antes de volver a una expresión más seria. Lady Rosemain ya ha demostrado su valor para los candidatos a archiduques de otros ducados, habiendo demostrado cuántas protecciones divinas ha obtenido y que su capacidad de maná es lo suficientemente grande como para que pueda dar bendiciones de forma trivial. La probabilidad de que Lord Wilfrid sea el objetivo ha aumentado drásticamente. Después de todo, Lady Rosemain volverá a estar disponible si pierde a su prometido. Ninguno de nosotros había esperado que la conversación tomara ese rumbo. Todos tragamos saliva y nos volvimos hacia Wilfrid, que se limitó a encogerse de hombros y sonreír ante nuestras preocupaciones. Estaré bien, dijo, la imagen de la confianza. El tío también me advirtió sobre eso y me dio algunos encantos, así que al menos puedo mantenerme a salvo. Rosemain también recibió un montón de él, así que ella también debería estar bien. Florencia apoyó la cabeza en las manos. Wilfrid, solo cuando puedes proteger a tu prometida con tu propio esfuerzo puedes ser considerado un hombre. Irchur asintió, con la cabeza también entre las manos, y luego miró a Sylvester. El deber de un Aub es proteger el tesoro de su ducado. Estoy deseando ver lo que puede hacer, Lord Sylvester. Capítulo 518. Investigar los rituales y una actualización de la purga. Después de que Irchur se fuera, Sylvester miró lentamente a su alrededor, y luego suspiró. Bueno, teniendo en cuenta que hemos recibido el consejo de un miembro de la realeza, creo que deberíamos adoptar el enfoque de la investigación conjunta. Por supuesto, ustedes, los estudiantes, van a ser los que hagan la investigación real, y me imagino que Rosemain va a encabezarla, ya que es una erudita, una candidata a archiduque y nuestra sumo obispa. Rosemain, ¿qué piensas de todo esto? Bueno, si necesitamos emparejarnos con otro ducado para mejorar la reputación de Ehrenfest y hacernos más confiables, entonces ciertamente me gustaría trabajar con Dunkelfelger. Sylvester me miró con atención. ¿Pero por qué Dunkelfelger? Si queremos que los demás crean en nuestra investigación, ¿no sería Drewanchel una mejor opción? Si trabajamos con Dunkelfelger, entonces puedo confiar en Lady Hannelore. En Drewanchel no tengo esos amigos. Aunque mi principal razón para querer trabajar con Dunkelfelger es que sus candidatos a archiduque y sus caballeros aprendices cuentan con la protección divina de múltiples dioses, lo que los convierte en sujetos de prueba ideales. Drewanchel podría haber sido una mejor opción para investigar sobre herramientas y círculos mágicos, pero esto era sobre protecciones divinas de los dioses. En otras palabras, no proporcionarían buenas muestras. Por no mencionar, continué, que Dunkelfelger tiene a Clarissa, la prometida de Harmut que desea convertirse en mi asistente. Como aprendiz de erudita, ella debería hacer que las cosas progresen mucho más fácilmente, y si nuestra investigación da buenos resultados, nos será más fácil convocarla a Ehrenfest.
Los padres de Clarissa seguramente querrán cancelar su compromiso ahora que Harmut se ha unido al templo de Ehrenfest como sumo sacerdote. Sin embargo, si nuestra investigación conjunta mejoraba la percepción pública del templo, o al menos transmitía que nuestro templo se diferenciaba de los de otros ducados, tal vez ese problema se resolviera por sí solo. Por no hablar de que Clarissa es una archinoble. Si se casa con Harmut y viene a Ehrenfest, podremos aprender más sobre cómo socializan los ducados de alto rango. Ella va a ser un activo crucial para Ehrenfest ahora que se espera que nos comportemos como un ducado de alto rango. Sí. Necesitaremos a alguien como ella, y pronto. Intentemos evitar que se cancele el compromiso, convino Sylvester. Nuestro problema era lo suficientemente grave como para que la familia real se encargara de intervenir. Ehrenfest necesitaba aprender a actuar como un ducado de alto rango, y los únicos que podían enseñarnos eran los que ya pertenecían a ducados de alto rango. Poco después de que Sylvester aceptara que nos emparejáramos con Dunkelfelger, Florencia indicó a su erudito que preparara tinta y papel, y luego me miró. Has dicho que deseas revelar solo los aspectos inofensivos de esta investigación. Por favor, dime qué partes crees que se ajustan a esa definición. Desde luego. En primer lugar, uno puede aumentar sus posibilidades de recibir protecciones divinas mediante la oración, aunque esto no funcionará a menos que esas oraciones sean sinceras. También hay que ofrecer maná a los dioses. Estas son todas las teorías inofensivas que creo que deberíamos investigar con Dunkelfelger. Como ventaja adicional, deberíamos ser capaces de probar nuestras teorías comparando los aprendices de caballeros en Dunkelfelger que sí recibieron protecciones divinas con los que no. Sin embargo, continué, como dijo la profesora Irchur, también necesitaremos cierta información específica de Ehrenfest para que Dunkelfelger no reclame para sí toda nuestra investigación. Para ello, añadiremos que, durante el ritual, el círculo mágico debe llenarse por completo de maná, aunque med nobles y ley nobles deban utilizar pociones de rejuvenecimiento para ello. ¿Pociones de rejuvenecimiento?, repitió Florencia, parpadeando sorprendida. Como miembro de la familia archiducal, probablemente nunca le había faltado el maná necesario para llenar un círculo mágico. El círculo mágico para obtener protecciones divinas es grande y complejo, ¿no? Según el profesor Gundolf, los ley nobles y los med nobles tienen dificultades para llenarlo por completo con su maná, por lo que priorizan llenar las partes con sus elementos. De este modo, pueden asegurarse la protección de los dioses primarios siempre que enuncien la oración correctamente. A menos que estos estudiantes utilicen pociones de rejuvenecimiento, no podrán llenar el círculo por completo y adquirir protecciones fuera de sus elementos. Es la primera vez que oigo esto, dijo Florencia, abriendo los ojos. Por cierto, los planes de estudio en la Academia Real dependían de la capacidad de maná de cada uno. En las lecciones de la Academia se omitían muchos contenidos sobre rituales y demás para adaptarse a su falta de maná. Además, en Ehrenfest, decimos una oración cuando reponemos la magia fundacional, ¿verdad?, pregunté. Resulta que en otros ducados no es así. Supongo que por eso Wilfrid recibió tantas protecciones divinas. ¿Cómo se hacían las cosas en Frembeltag? Nosotros tampoco rezábamos. Me sorprendió ver que otros lo hacían cuando realicé mi primera reposición de maná en Ehrenfest, respondió Florencia. Ella simplemente se había dejado llevar por la corriente y había pronunciado la oración mientras canalizaba su maná. Parece que Ehrenfest bien podría ser el único ducado que todavía reza durante la reposición de maná. Sabes, no siempre lo hemos hecho, intervino Sylvester, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Espera, ¿qué? ¿No es una tradición milenaria?, exclamé. Entonces, ¿hasta cuándo se remonta? Mi padre la inició más o menos cuando Constance se casó con otro ducado. Yo era de segundo o tercer año, según recuerdo. ¿Significa eso que ganaste protecciones divinas de otros dioses además de los principales?, pregunté, todavía sorprendida de que la tradición fuera tan nueva. No estoy seguro de que nuestros rezos fueran la razón, pero, sí. ¿Cuáles obtuviste, padre?, preguntó Wilfrid. Sylvester se limitó a escupir como respuesta, y luego sus ojos vagaron evasivamente por la habitación. Oh, Sylvester, dijo Florencia con una sonrisa burlona. Tu propio hijo está preguntando, ¿por qué no le das una respuesta?
Hubo una pausa antes de que Sylvester finalmente concediera. Liebeskilfe y Gluckvitalit. La primera era la diosa de la vinculación, traviesa y amante de las bromas, que robaba hilos de Dregarnur para unir a hombres y mujeres, mientras que la segunda era el dios de las pruebas que concedía buena suerte a los que superaban las pruebas. Al saber que Sylvester se ganó esas protecciones en la Academia Real, resulta bastante obvio que lo suyo era el romance. Seguro que rezaba con la misma sinceridad que Filine a Mestionora. En cualquier caso, Rosemain, dijo Florencia, ¿puede decirme cuáles considera que son las áreas más perjudiciales de su investigación? Espero investigar si los estudiantes pueden utilizar la oración y dedicar su maná para obtener más protecciones divinas después de alcanzar la mayoría de edad. Mis asistentes visitan ahora con frecuencia el templo, así que probaré mi teoría con ellos. Tal vez pudiéramos rescatar a Angélica, que no había conseguido ni siquiera las protecciones divinas más básicas en su época de estudiante. También tenía curiosidad por ver si podíamos asegurar algunas más para Damuel. Teniendo en cuenta que Filine había recibido más protecciones, era totalmente posible que los que fueran al templo también obtuvieran más. Además, quiero probar si el ritual puede realizarse con éxito en los templos del ducado, en lugar de solo en la Academia Real. Si todo va bien, podremos asegurar más protecciones divinas que cualquier otro ducado. Sería una gran ayuda para nosotros en cuanto a maná, si los adultos pudieran obtener protecciones divinas dentro de Erenfest. Sylvester se acarició la barbilla, pareciendo poco convencido. Eso dices, pero Erenfest ni siquiera conoce el círculo mágico necesario para el ritual. A menos que... No ha hecho uno, ¿verdad? Todavía no, pero dibujé el círculo en mi díptico durante el ritual, así que lo haré pronto. Ya tenía un dibujo del círculo mágico a mano, siempre que tuviera cuidado, estaba segura de que podría recrearlo. El proceso ni siquiera llevaría tanto tiempo porque, si lo hacíamos con sigilo en casa, no necesitaríamos incluir todas las líneas falsas para disimularlo. Pero, espera. Hay que situarse en el centro del círculo, y las líneas y patrones falsos habrían hecho imposible copiarlo. Especialmente para alguien de tu altura. ¿Cómo lo grabaste? La respuesta era sencilla, lo había visto desde lo alto del santuario, y las partes reales del círculo habían brillado con mi maná. Sin embargo, eso no hacía más normal lo que había hecho. Según lo que me había contado Irchur, que las estatuas se apartaran y abrieran un camino durante el ritual ya era bastante extraño. Era algo que tenía que discutir absolutamente con Ferdinand antes de contárselo a nadie más. Rosemain, ¿cómo lo grabaste? Volvió a preguntar Sylvester, inclinándose hacia adelante. Hice trabajar mi cerebro a pleno rendimiento en busca de una salida a mi actual apuro. Tenía que inventar una verdad a medias que no me metiera en problemas si Ferdinand me daba permiso para compartir lo que había sucedido realmente. Los dioses me dijeron que lo hiciera. ¿Qué? ¿Los dioses? Sí. Los oí susurrarme, respondí con una sonrisa. Escribe ese círculo, dijeron. No era una mentira completa, al fin y al cabo, me habían abierto el camino para subir al santuario. Pero como Sylvester, y todas las demás personas de la sala, por cierto, me miraban con gran suspicacia, cambié de tema con pericia. Por cierto, ¿cómo fue la purga? En un instante, todos abrieron los ojos y se volvieron hacia la pareja archiducal. Esta noticia era de suma importancia para los que estábamos en la Academia Real. Todos queríamos una explicación. La expresión de Sylvester se endureció. Enviamos un mensaje antes, pero la purga ha terminado, por ahora. Hemos eliminado a los que habían dado sus nombres y jurado lealtad a la primera esposa de otro ducado, así como a los que trabajaron para traer la desgracia a Erenfest. Los que no han dado sus nombres a nadie han sido encarcelados y están actualmente bajo investigación. Todos tragamos saliva. Según Sylvester, estaban ocupados con la limpieza, es decir, con las investigaciones y la ejecución de los castigos. Por eso Karstedt, como comandante de los caballeros, no había podido dejar Erenfest para venir aquí con Sylvester. En cuanto a los que dieron su nombre y fueron ejecutados, primero fueron Hiebegerlach y su familia. Luego fueron. Sylvester continuó enumerando a los que habían sido ejecutados por dar su nombre a Georgin.
Reconocí a la mayoría de ellos como las personas de las que Matías y Lawrence nos habían advertido. Para mi sorpresa, el recuento era inferior a 10, incluso teniendo en cuenta a los cónyuges y familiares directos que eran culpables por asociación. Esta noticia supuso un gran alivio. A este ritmo, no muchos de los antiguos hijos de la facción Verónica tendrían que dar sus nombres para sobrevivir. Así, los únicos alumnos que deben dar sus nombres para salvarse son Matías, Lawrence, Muriela, Bartold y Cassandra, dijo Sylvester. Todavía no puedo dar garantías para los demás, pero deberían poder volver con sus familias. Bartold pensaba dar su nombre a Wilfrid, mientras que Cassandra daría el suyo a Charlotte. Los 3 restantes me daban el suyo a mí, lo que me sorprendió bastante, teniendo en cuenta lo que se había hablado. Desgraciadamente, Hiebe Gerlach se inmoló, continuó Sylvester. Bonifacio se adelantó desde la vanguardia e intentó contenerlo con su estape, pero la explosión se produjo demasiado rápido. Me han dicho que una sola mano fue lo máximo que se pudo salvar como prueba. El escudo en su anillo y el maná en su interior confirmaron que pertenecía al Hiebe, al menos. Comprendí que el Hiebe Gerlach era el padre de Matías, pero aún así, había sido leal a Georgine y me había atacado continuamente, así que me alegré de saber que se había ido. Era seguro decir que yo, y todos los que estaban cerca de mí, íbamos a estar mucho más seguros a partir de ahora. Terminaremos de investigar a nuestros prisioneros y resolveremos sus castigos mientras todos ustedes están en la Academia Real, explicó Sylvester. Espero que los alumnos cuyas familias solo reciban multas y demás puedan volver a casa a finales del invierno. Los hijos de aquellos que reciban castigos más severos, como trabajos menores de larga duración, pasarán ese tiempo en el dormitorio del castillo. Lo mismo ocurre con los niños alojados en el orfanato. La advertencia de Matías había provocado que la purga se produjera mucho antes de lo previsto inicialmente, pero las cosas habían ido más o menos como estaba previsto. La mayoría de los niños que habían estado preocupados por no volver a ver a sus padres se reunirían con ellos en poco tiempo. ¿Cuántos niños acabaron en el orfanato?, pregunté. ¿Se han entregado alimentos y colchones para ellos? Sí. Parece que Harmut sabía que te preocuparías por ellos. Me ha estado dando informes periódicos sobre cómo están. Sylvester se dirigió entonces a uno de los eruditos, que se acercó y me entregó una pila de documentos. Había 17 niños que habían acabado siendo enviados al orfanato, y se había elaborado una tabla en la que se detallaban sus nombres, edades, nombres de los padres y lo que Vilma pensaba de ellos. Como era de esperar, muchos eran emocionalmente inestables. Mientras tanto, los que tenían 5 y 6 años apretaban los dientes y se negaban a mostrar emociones, o luchaban contra las ganas de llorar, tal vez por haber sido criados como nobles. Me dolía el corazón al pensar en todos esos pobres niños, que lloraban por sus familias. Comprendía muy bien ese dolor y esa tristeza, y los recuerdos de mi separación de mi propia familia pasaron por mi mente. ¿Y qué hay de la sala de juegos, madre?, preguntó Charlotte. Allí se reunía a todos los niños en un solo lugar, y una vez terminada la purga, se permitía que sus familias fueran a buscarlos uno por uno, respondió Florencia. La purga se llevó a cabo a gran escala e involucró a muchos eruditos y asistentes, por lo que tener a todos los niños en un solo lugar era conveniente para protegerlos. Posteriormente, los niños cuyas familias habían acabado siendo encarceladas, y por tanto, no habían venido a por ellos, fueron dejados en la sala de juegos, donde discutieron sobre la purga y su futuro. Solo un pequeño número tendría que dar su nombre para sobrevivir, y se mantuvieron muchas conversaciones sobre lo que debían hacer a continuación. ¿Y qué pasó con Nicolaus?, pregunté. Nicolaus era el hijo de la segunda esposa de Karstedt, Trudeliede, y aunque apenas habíamos hablado, seguía siendo mi medio hermano. Siempre me habían resultado curiosas las miradas que me dirigía. Era como si quisiera decir algo pero no pudiera. Está en la sala de juegos, me informó Florencia. Karstedt dijo que discutirán su futuro una vez que se haya decidido el castigo de Trudeliede. Dicho esto, Karstedt tiene mucho que hacer como resultado de la purga, y va a casar al señor del invierno pronto, así que espero que su conversación no sea hasta dentro de un tiempo. Debe estar muy asustado. Mientras pensaba en que Nicolaus estaba solo y asustado, Wilfrid habló. Así que, sabemos que la purga va según lo planeado.
Padre. ¿Pudiste ver los recuerdos de alguno de los que juraron su nombre a Lady Georgine? Sí. En varios. Aunque no hubo nada de utilidad. Al parecer, varios de los juramentados se habían inmolado en cuanto vieron que la orden de caballeros se acercaba a ellos. Habría sido bastante sencillo matarlos directamente, pero capturarlos vivos había sido crucial para asegurar las pruebas y confirmar su conexión con Georgine. Por supuesto, esto era mucho más fácil de decir que de hacer. Los que habían dado su nombre a mi madre o simplemente habían cometido delitos menores opusieron cierta resistencia, pero, en general, fueron capturados sin problemas. En cuanto a los que dieron su nombre a mi hermana, no pudimos capturar a ninguno adecuadamente, ya sea porque se inmolaron en cuanto vieron a la orden de caballeros o porque Bonifatius se pasó de la raya al combatirlos. No conseguimos muchas cabezas que pudiéramos registrar. Al parecer, había restricciones a la hora de asomarse a los recuerdos de los difuntos. Cuando Ferdinand había mirado a través de la mía durante mis días como doncella del Santuario Azul, había dado instrucciones para que le mostrara lo que quería ver. Sin embargo, no se pueden dar instrucciones a los muertos, y los recuerdos de los difuntos se degradan rápidamente con el tiempo. Además, los recuerdos que quedaban ofrecían muy pocas pruebas, continuó Sylvester. Supimos que Georgine visitó a Gerlach y que ambos se enzarzaron en una celebración enloquecida por algo que ella dijo, pero me han dicho que aún no sabemos qué fue ese algo. El problema es que la visión y la audición de todas las personas que hemos examinado están distorsionadas, como si alguien hubiera cogido sus recuerdos y los hubiera tergiversado. ¿Qué demonios? Dije. ¿Puedes hacer eso? ¿Intencionadamente? ¿Existe alguna restricción para asomarse a los recuerdos de quienes han dado su nombre? Necesitaba saberlo, ya que yo misma había aceptado algunos nombres. Sylvester frunció el ceño. ¿Recuerdas el informe de Matías en el que se mencionaba que la chimenea estaba encendida a pesar de ser verano, y que el aire estaba lleno de un aroma dulce? Sí, lo recuerdo. ¿Qué pasa con eso? Un erudito experto en drogas sospecha que la culpa la tiene algo llamado trup. Es una planta alucinógena muy fuerte que estropea los recuerdos. No crece en Ehrenfest, pero a los estudiantes de la Academia Real se les enseña que es muy peligrosa. Sylvester dejó escapar entonces un suspiro de cansancio. Mi hermana siempre viene muy preparada. Es obvio que ha tomado varias precauciones para asegurarse de que no se pueda rastrear nada hasta ella. Me aterra lo obsesionada que debe estar y lo mucho que debe haber aprendido para lograr su objetivo. Pensar que había ideado y puesto en marcha un plan para deformar la memoria de sus vasallos juramentados, sabiendo muy bien lo que les haríamos cuando los atraparan. Yo era demasiado descuidada para ser capaz de manejar un plan tan intrincado, es decir, suponiendo que pudiera idear uno en primer lugar. No podía evitar desear que utilizara su evidente intelecto para algo más constructivo que intentar robar el ducado de otra persona. El mundo seguramente estaba lleno de cosas más maravillosas. Sí, claro. Por ejemplo, podría intentar construir una biblioteca, o reunir todas las historias del mundo, o hacer nuevos libros. Dejé escapar un suspiro de cansancio igual al de Sylvester, encontrando desafortunada la elección de obsesión de Georgine. Mientras tanto, Charlotte ofrecía una suave sonrisa y palabras de consuelo a su padre, que estaba luchando por nuestro ducado en casa. Puede que no hayas encontrado pruebas concretas dentro de sus recuerdos, padre, pero aún así has conseguido eliminar a aquellos que habían dado su nombre a otro ducado. Eso es más que suficiente, ¿no? Si no fuera por esa advertencia de Matías, la purga podría no haber tenido éxito. Charlotte, dijo Sylvester, mirando a su hija con expresión de sorpresa. Se parecía tanto a su madre mientras le sonreía suavemente. Lady Georgine ya no puede actuar libremente en Ehrenfest. Hebe Gerlach ha sido ejecutado, así que, aunque desee obtener la magia fundacional, ya no hay nadie que pueda hacer los trámites necesarios por ella. Por lo tanto, no te sientas tan deprimido. Ahora debemos concentrarnos en unificar Ehrenfest. ¿Verdad? Sí, lo es, Charlotte. Eliminamos a los vasallos que dejaban a mi hermana actuar a su antojo. En adelante, Ehrenfest será seguro para Rosemain. En efecto. Hemos eliminado a los que dañaron a mi hermana una y otra vez. Solo eso es suficiente,
dijo Charlotte, y sus palabras suavizaron la expresión no solo de Sylvester, sino también de los caballeros que habían acompañado a la pareja archiducal como guardias. Es probable que Ehrenfest experimente una escasez de maná durante un tiempo, ya que hemos ejecutado a 3 jefes, pero tenemos la suerte de contar con cierta persona que rebosa de maná. Puede que tenga que dar las gracias y rezar a Glückvitalit, el dios de las pruebas, dijo Sylvester, mirándome con una sonrisa. Luego hizo una seña a un caballero, que se adelantó con una bolsa llena de piedras Face. Estas deberían cubrirte durante un tiempo. Canaliza todo el maná que se ha acumulado en tu interior y disminuye la compresión. Eso debería reducir tu cantidad total hasta un punto en el que puedas volver a controlarla. Desde luego, no esperaba oír ese tipo de consejo de Sylvester, y mientras lo miraba sorprendida, su expresión se volvió melancólica. Esto me recuerda a cuando Ferdinand aprendió la compresión de maná en su primer año de escuela y se cedió por completo. Estaba tan desconcertado como tú ahora cuando se volvió demasiado para él el control. Al final, consiguió resolver el problema gastando 1 tonelada de maná y comprimiéndolo menos. Por lo que recuerdo, al menos. Su incertidumbre me dejó muy preocupada, pero su consejo era muy valioso. Acepté las piedras Face con una sonrisa. Te agradezco mucho el consejo, Sylvester. Lo intentaré. Capítulo 519. Finalización de las lecciones de candidatos a archiduques. Había demasiada gente reunida para que pudiéramos despejar la sala y hablar con Sylvester a solas. En su lugar, nos pareció mejor dejar los detalles sobre el juramento del nombre de Roderick y la adquisición de nuevos elementos para más tarde. Todos los estudiantes que necesitaban ofrecer sus nombres para sobrevivir ya habían terminado la ceremonia para obtener las bendiciones, así que no había necesidad de apresurarse. Incluso podía esperar hasta que terminara este año en la Academia Real. Eso es todo lo que tengo para ustedes, concluyó Sylvester. Todos, vuelvan a sus habitaciones. Hice lo que se me ordenó, y luego empecé a descomprimir mi maná vertiéndolo en piedras Face. A partir de ahora tendría que dejar de condensarlo inconscientemente. Pero comprimiendo mi maná es como estoy acostumbrada a contenerlo. Tratar de imaginarlo extendido y lo más fino posible es difícil a menos que me concentre realmente. Durante mis días de plebeya, mi vida dependía de cuánto podía comprimir mi maná, solo llevando mi recipiente a sus límites absolutos había logrado sobrevivir. Ahora, sin embargo, necesitaba descomprimir y gastar mi maná para poder recuperar algún control sobre él. Oh. Mientras seguía vertiendo mi maná en las piedras Face, de repente tuve la sensación de entrar en un estado de flujo y de que mi cuerpo se había vuelto más ligero. Instintivamente entendí que este era el límite de mi estapé, así que gasté un poco más de maná. Bien. Eso debería ser suficiente, dije. Realmente esperaba que lo fuera. Al día siguiente, después del desayuno, reunimos a los estudiantes en la sala común para discutir los detalles de la purga. Todo el mundo sabía de la visita de la pareja archiducal al dormitorio, así que había un mar de caras muy duras. Los niños de la antigua facción Verónica parecían especialmente tensos. Algunos estaban tan pálidos que tuve que preguntarme si se sentían mareados. Como todo el mundo sabe, el AUG nos visitó anoche, dijo Wilfrid, exudando la máxima confianza al comenzar su explicación. Fue en parte porque la profesora Irchur solicitó una reunión, pero también para que pudiéramos hablar de la purga. Quiero compartir lo que nos dijo con todos ustedes. Continuó diciendo que todos los que habían ofrecido su nombre a Georgine, la primera esposa de otro ducado, habían sido ejecutados. Los demás estaban siendo interrogados, y sus castigos se decidirían en el invierno. Los siguientes 5 estudiantes deben ofrecer sus nombres para no ser ejecutados junto a sus familias: Matías, Lawrence, Muriela, Bartold y Cassandra. Los demás pueden volver con sus familias, aunque no inmediatamente. Menos mal, suspiró el de primer año al que Leonore había sujetado antes. Puedo soportar la espera. Me alegro de poder volver a ver a mi familia. Sus palabras hicieron maravillas para alegrar el ambiente de la sala común. Me alegró que la familia de primer año no hubiera dado sus nombres a Georgine, y me alivió que solo unos pocos estudiantes tuvieran que dar sus nombres a nosotros. Sin embargo, en contraste con mi comodidad, Bartold y Cassandra tenían un aspecto preocupante.
Habían perdido a sus familias y ahora cada uno tenía que entregar su vida a otro. Pude ver que esbozaban sonrisas forzadas, y debían de darse cuenta de ello. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, apartaron rápidamente la vista, conscientes de que sus verdaderos sentimientos no estaban suficientemente ocultos. Los niños del orfanato van a ser tratados como hemos descrito anteriormente, continuó Wilfrid. Aquellos cuyas familias solo reciban una multa como castigo serán devueltos a sus hogares después del año académico, pero aquellos cuyas familias reciban castigos más sustanciales, es decir, trabajos menores y similares, permanecerán en el dormitorio del castillo hasta que se cumpla su condena. No todos los castigos se han fijado en piedra, así que ténganlo en cuenta. Cuando terminó el anuncio, los niños que habían estado preocupados por no volver a ver a sus familias lucían sonrisas genuinas. Mis asistentes tampoco parecían demasiado insatisfechos. Lady Rosamine. Me giré hacia la voz que me llamaba y vi que Matías y Lawrence se acercaban. Leonore y mis otros caballeros guardianes se deslizaron hacia adelante, todos con expresiones particularmente frías. Brunilde y Lieseleta tenían los ojos entrecerrados, lo que hacía que el ambiente fuera muy pesado. Matías y Lawrence se arrodillaron ante el muro de guardias. Hemos preparado nuestras piedras, Lady Rosamine, dijeron. Puedes convocarnos cuando estés dispuesta a aceptar nuestros nombres. Cuanto antes mejor, entonces, respondí. No podemos permitir que esta tensión entre usted y mis caballeros guardianes se agudice. Lieseleta, prepara una habitación. Matías, Lawrence, ¿están de acuerdo con que mis asistentes estén presentes? Sí, mi lady. Mi experiencia aceptando el nombre de Roderick estaba todavía fresca en mi mente, así que no había necesidad de hacer más preparativos. Todos mis caballeros guardianes observaron atentamente cuando Matías fue llamado a realizar el juramento, y luego Lawrence. Ambos hicieron una mueca de dolor en el momento en que fueron atados con mi maná. No se podía luchar contra ellos en este asunto. Matías y Lawrence se jugaban la vida, pero Gretia podía elegir, no podía obligarla a darme su nombre. Roderick había dicho que el juramento del nombre era un ritual en el que una persona juraba su lealtad y entregaba su propia vida a su verdadero lord o lady. Realmente tenía que dudar de que Gretia tuviera la determinación de hacer tal sacrificio. Hay que saber elegir sus batallas, mi lady, dijo Rillarda. Gretia no puede servirte a menos que exprese activamente su voluntad de dar su nombre. Entendido. Me dirigí a mi lección matinal de candidato a archiduque. Mis asistentes me acompañaban, llevando mi polvo de oro, los planos de la ciudad y demás, pero solo podían llevarme hasta el aula. Rillarda tenía una expresión de preocupación mientras me entregaba mis cosas una por una. Mi lady, ¿no es esto demasiado pesado para usted? Todavía queda el polvo de oro para que lo lleves. Yo estoy bien, respondí. Estas son mis propias pertenencias. Tengo que ser capaz de llevarlas yo misma. En realidad, los planos, el polvo de oro y las piedras Face me resultaban bastante difíciles de transportar por mí mismo. Solo tenía que llevarlos todos a la vez porque me había adelantado al resto de la clase. Casi todos los demás traían poco a poco nuevos objetos a medida que avanzaban en el curso, lo que significaba que yo era la única candidata a archiduque que tenía que luchar con mi equipaje. Dame eso, Rosamine. Está claro que es demasiado para que lo lleves tú sola, intervino Wilfrid. No perdió tiempo y me quitó la bolsa de piedra fe y el polvo de oro de Rillarda. Muchas gracias, Wilfrid. Pasé por delante de varias hileras de escritorios y de los pequeños jardines que había sobre ellos de camino a mi propio espacio de trabajo, donde ya había un soporte. Dejé lo único que llevaba, mis planos, mientras Wilfrid dejaba las piedras Face y el polvo de oro. Buenos días, Lady Rosamine, Lord Wilfrid. Buenos días, Lady Hannelore. Después de saludar a mi vecina de escritorio, Hannelore, Wilfrid se fue a hablar con su propio amigo. Le agradecí su ayuda mientras lo veía irse, y entonces Hannelore soltó una pequeña risita. «Ha sido muy amable Lord Wilfrid al llevar tus cosas», dijo, con los ojos llenos de admiración. «Me da envidia que tengas un prometido tan maravilloso». Sacudí la cabeza por instinto, nuestra relación ciertamente no merecía ninguna envidia ni admiración.
Solo me ayudó con mi equipaje porque mi baja estatura me ponía en riesgo de quedar enterrada bajo todo. Además, estoy seguro de que Lord Lestilaut te ayudaría si estuvieras en una situación similar, ¿no? La mirada de Hannelore se volvió repentinamente algo distante. Bueno, sí, imagino que convocaría a un asistente para que me ayude. Entonces, en otras palabras, ¿no te ayudaría él mismo? En una nota más importante, Lady Rosamine, hay algo que deseo preguntarle. ¿No ha estado visitando la biblioteca últimamente? Ayer por la tarde estuve suministrando maná a Swartz y Weiss, y me sorprendió mucho cuando empezaron a llamarme mi lady. Ellos. ¿Ellos hicieron qué? Exclamé. Parecía que Hannelore había tomado el lugar de Hortensia como su nueva dueña. Han enviado a la biblioteca a una nueva archinoble, así que me han dicho que no suministre más maná a Swartz y Weiss hasta que sean suyos. Entonces, eso significa. La profesora Solange sí dijo que quería que ustedes siguieran ayudando, pero no dijo nada mientras le suministraban su maná a los dos chumils. Pregunté. Ahora había dos bibliotecarias. Seguramente una de ellas había estado en la sala de lectura. Y para que Hannelore hubiera suministrado a Swartz y Weiss el maná suficiente como para convertirse en su nueva maestra, debía de haber estado allí el tiempo suficiente como para toparse con Hortensia. Solange habría dicho absolutamente algo. Solo estaba allí para proporcionar mi maná, y tenía demasiada prisa por ir a la sala de lectura. Pensar que la academia tiene una nueva bibliotecaria, y uno que está en proceso de hacerse cargo de Swartz y Weiss, además. ¿Aún no se han inscrito los alumnos de primer año? Me han dicho que se está haciendo durante la pausa del almuerzo de hoy. ¿Soy yo o su tiempo es terrible? ¿No pensaste en consultar a la profesora Solange en cuanto empezaron a llamarla mi lady? Pregunté. Para ser sincera, no lo consideré un problema muy serio. Pensé que recuperarías la propiedad en cuanto le suministraras tu maná. Los dos nos acunamos la cabeza mientras lidiábamos con el asunto en cuestión, y fue entonces cuando un pensamiento peculiar cruzó mi mente. Es de suponer que Hannelore disponía de una gran cantidad de maná como candidata a archiduque de un ducado mayor, pero Hortensia era una archinoble de la soberanía. Si ofrecía su maná todos los días, parecía extraño que Hannelore hubiera logrado superarla con tanta facilidad. Solange tampoco debía esperar un acontecimiento como este, de lo contrario simplemente nos habría pedido a todos que dejáramos de ayudar por completo. Tendremos que ponernos en contacto con la biblioteca para resolver esto, dije. Usted no tenía ninguna intención de hacer daño, Lady Hannelore, y la biblioteca le pidió que siguiera ayudando, así que no me imagino que esto salga mal. Entonces entró Eglantine, y verla me recordó que el cambio de propiedad de las herramientas había implicado a la familia real. Además, Hortensia era la primera esposa del comandante de los Caballeros de la Soberanía. Consultar a Eglantine antes de ir a la biblioteca probablemente sería prudente. Después de empezar la clase y dar las instrucciones de hoy, Eglantine se acercó para dirigirme, ya que me había adelantado a todos. Aproveché esa oportunidad para ir por todas. Profesora Eglantine, tengo una pregunta no relacionada con la lección, dije. La decisión de cambiar a la maestra de las herramientas mágicas de la biblioteca fue tomada por la familia real, ¿correcto? Recuerdo que un miembro debía estar presente cuando la profesora Hortensia fue seleccionada como nueva dueña. Hannelore se estremeció. En su rostro se notaba que no sabía que la familia real estaba involucrada. Parece que su actual propietario ha. Seguí explicando, y cuando terminé, Eglantine hizo un gesto de sorpresa. Oh, vaya. ¿Lady Hannelore es su actual dueña? Mis más sinceras disculpas, dijo enseguida Hannelore, con el rostro ahora pálido. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Efectivamente. Lady Hannelore no tenía ninguna mala intención, añadí, haciendo lo posible por respaldarla. Sí, me doy cuenta. Ella ha aportado una gran cantidad de maná por el bien de la biblioteca, al igual que usted. Entiendo por qué la profesora Solange estaba tan contenta de tener ayudantes. Sonrió. Lady Hannelore, le agradezco mucho la ayuda que ha ofrecido tan generosamente. La tensión desapareció de los hombros de Hannelore de inmediato. En realidad había estado temblando por miedo a ser regañada por un miembro de la familia real.
Profesora Eglantine, dije, escuchar la historia de Lady Hannelore me hizo sentir un poco de curiosidad. La profesora Hortensia no tiene tanto maná como cabría esperar. Habría pensado que, si ella donaba maná a Swartz y Weiss todos los días, Lady Hannelore nunca habría podido tomar el control, por muy excelente candidata a archiduque que fuera. Pero la biblioteca tiene muchas herramientas mágicas, intervino Hannelore. Imagino que la profesora Hortensia simplemente ha optado por dar prioridad a otros por el momento. Ladeé la cabeza pensando en ello. Swartz y Weiss eran más o menos inestimables en lo que se refiere al trabajo de la biblioteca, así que era difícil imaginar que los dejaran de lado por otras herramientas mágicas. Además, la familia real estaba presionando abiertamente por este cambio de propiedad, así que seguramente esa era la máxima prioridad de la profesora Hortensia. Les agradezco a ambas su preocupación, Lady Rosamine, Lady Hannelore, dijo Eglantine. Me han dicho que, en el pasado, la biblioteca necesitaba 3 archibibliotecarios como mínimo. Debe de haber un límite a lo que una persona puede hacer con su maná. Consultaré a la biblioteca para confirmar que todo está bien. Gracias, profesora Eglantine, respondí. ¿Debería informar al príncipe Hildebrand también? Estaba aquí en la Academia Real como miembro de la familia real, y su comentario de puchero sobre cómo podría haber supervisado el traslado por su cuenta me había venido inmediatamente a la mente. No temas, me aseguró Eglantine. Le mantendré informado. Eso era todo, entonces, con su ayuda, podía asegurar que mi contacto con la familia real se mantuviera al mínimo. Esta discusión ha sido inmensamente útil, profesora Eglantine, dijo Hannelore. Desconocía que este asunto involucrara a la familia real. Si lo hubiera denunciado yo misma, me habrían convocado a una reunión. Habría hecho entrar en pánico a mis padres y a tantos otros. Una ola de culpabilidad me invadió. Soy la que más oportunidades tiene de ver a Lady Hannelore, así que debería haberle informado de lo sucedido. Mis disculpas. Oh, no. Debería haber ido a la sala de lectura y saludar a las bibliotecarias. Ya está bien, ustedes dos, dijo Eglantine, riéndose de nuestras idas y venidas. La mayor culpa la tiene la biblioteca por no contactar con sus ayudantes. Esto no es para que te preocupes tanto. Profesora Eglantine. Imagino que esto no será relevante durante algún tiempo, pero... Seguí explicando la investigación que estábamos haciendo sobre el ritual de las protecciones divinas, y luego aproveché para informar a Hannelore de que esperábamos la ayuda de Dunkelfelger. ¿Ehrenfest investigando con Dunkelfelger? Preguntaron al unísono, con los ojos igualmente abiertos. Sí, respondí, y luego volví a centrar mi atención en Hannelore. Me han dicho que muchos de los aprendices a caballeros de su ducado obtienen múltiples protecciones divinas, y agradeceríamos sinceramente su ayuda para demostrar las circunstancias fuera de Ehrenfest. Según sé, la familia real también considera importante que los nobles obtengan las protecciones divinas de tantos dioses como sea posible. Por supuesto, estaba insinuando con ligereza que Anastasius ya había hablado de este tema en alguna ocasión. Estoy seguro de que el profesor Raufen ya conoce este asunto, continué. Creemos que, si vamos a conocer las antiguas tradiciones de Dunkelfelger y a organizarlas como investigación, lo ideal sería que nuestros 2 ducados publicaran juntos nuestros hallazgos. Naturalmente, no pido una respuesta aquí y ahora. Imagino que primero tendrá que hablar con su Aud, así que puedo esperar hasta una futura fiesta del té. Entendido, respondió Hannelore. Consultaré a nuestro Aud. Ahora que habíamos resuelto todos los asuntos relacionados con la familia real, le presenté a Eglantine los planos que había preparado para la clase. Los examinó por un momento y luego dijo, Lady Rosamine. ¿Pretende convertir toda la ciudad en una biblioteca? Así es, declaré, hinchando el pecho. Así es mi ciudad ideal. Eglantine esbozó una sonrisa irónica y murmuró, tal vez, pero no puedo decir que sea muy realista. Esa cara que pone. ¿Por qué parece una madre que duda en aplastar los sueños disparatados de su hija? Necesitaba hacer algo, y con eso en mente, empecé a explicar la filosofía arquitectónica detrás de mis planos. En realidad, creo que verás que mi ciudad es muy realista. Por un lado,
Hay una zonificación adecuada. Las carreteras y el puerto de la izquierda conforman el distrito mercantil, donde se pueden comprar y vender libros a otras tierras. A la derecha está el distrito de producción, donde se pueden fabricar nuestros propios libros. Esta zona de aquí es para el entretenimiento, con posadas y restaurantes para los que visitan la biblioteca. Ahora bien, ¿empezamos? ¿Me cortó con una sonrisa? Por favor, sígame, Lady Rosamine, continuó Eglantine. Me llevó al fondo del aula y a una sala más pequeña que solo contenía un círculo mágico. Llena este círculo con maná, si quieres. Una vez hecho esto, serás agraciado con los nombres del dios de la oscuridad y la diosa de la luz. Espera, ¿en serio?, pregunté. ¿Los nombres divinos de los dioses supremos? Tenía entendido que los nombres se utilizaban en los cánticos para los 5 eternos y sus subordinados, pero no creía que estuviera permitido para los dioses supremos. Resulta que los dioses supremos no tienen un nombre singular, explicó Eglantine. Hay una historia de un investigador de hace mucho tiempo que, en un intento de conocer estos nombres, buscó la ayuda de un candidato a archiduque al que ya se le había concedido el privilegio. El investigador encontró la respuesta que tanto deseaba, solo para ser envuelto en llamas de luz y oscuridad y desaparecer por completo. Mientras tanto, el candidato a archiduque que le había ayudado perdió sus protecciones divinas, y ya no pudo recibir las bendiciones de los dioses, ni siquiera cuando utilizaba sus nombres en los cánticos. Al final fue degradado a archinoble. ¿Qué demonios? Eso es aterrador. Voy a estar en la otra habitación, concluyó Eglantine. Vuelve cuando te hayas aprendido sus nombres, y ten mucho cuidado de que nadie te oiga repetirlos. Entendido, respondí con un movimiento de cabeza. Incluso cuando me daba clases, Ferdinand había tenido mucho cuidado de no decirme los nombres de los dioses supremos. Me había preguntado por qué, pero ahora me daba cuenta de que había intentado evitar que tuviera una muerte horrible por fuego multielemental. Tras confirmar que Eglantine había desaparecido, me arrodillé sobre el círculo mágico, presioné las manos contra él y adopté la habitual postura de rezo. Soy uno de los que ofrecen oración y gratitud a los dioses que han creado el mundo. El círculo mágico no era muy grande, pero no parecía llenarse en absoluto, ni siquiera cuando vertí mi maná en él. Debería haber esperado hasta después de la clase para verter todo mi maná. Supongo que mi sincronización es bastante mala. Manteniendo una mano en el círculo mágico, me agarré a la cadera y recogí una de mis pociones de rejuvenecimiento llenas de bondad, que me bebí de un tirón. Seguí vertiendo maná en el círculo, y finalmente, una voz comenzó a hablar en mi cabeza. Los nombres de los dioses supremos aparecieron en mi mente con una ráfaga de fuego radiante, como si la luz quemara cada letra directamente en mi cerebro. Chixantracht, el dios de la oscuridad, y Versprechredí, la diosa de la luz. Los nombres de los dioses eran normalmente tan largos y difíciles de recordar, pero con estos dos grabados directamente en mi cerebro, estaba seguro de que nunca los olvidaría. Oh, poderosos rey y reina de los cielos infinitos, Chixantracht el dios de la oscuridad y Versprechredí la diosa de la luz, murmuré por instinto. Ni siquiera un instante después, mi estapé apareció en mi mano derecha, por sí sola. Sucedió tan repentinamente que no pude evitar gritar. Mi estapé se elevó en el aire y empezó a aspirar las llamas doradas y la oscuridad negra que ahora emanaban del círculo mágico. Aunque ya no estaba en mis manos, debía de seguir conectado a mí, ya que podía sentir el maná fluyendo hacia mi cuerpo. No era necesariamente desagradable, probablemente porque era mi propio maná el que volvía a entrar en mí, pero era ciertamente extraño. Ojalá me hubieras dicho que las cosas iban a ser así de raras con antelación, Lady Eglantine. Cuando hice mi protesta silenciosa, lo último de la luz fue absorbido por mi estapé, y el círculo mágico volvió a tener un aspecto apagado. ¿Es eso?, me pregunté. Debí de hablar demasiado pronto, ya que la luz dorada y la oscuridad negra salieron inmediatamente disparadas de mi estapé y se unieron en una tremenda hélice. Se elevó en el aire hasta que acabó atravesando el techo y perdiéndose de vista. En un instante, todo el maná que había fluido hacia mí y casi todo el que quedaba en mi cuerpo fue succionado. El cambio fue tan repentino que ni siquiera fui capaz de mantenerme de rodillas, lo siguiente que supe fue que estaba en el suelo.
Mi visión parpadeó en blanco como si estuviera experimentando una pérdida de sangre, lo que me impulsó a buscar y beber otra de mis pociones de rejuvenecimiento llenas de bondad. Mientras permanecía en el suelo, esperando a recuperarme, la voz preocupada de Eglantine me llegó a través de la puerta. Lady Rosamine, ha pasado bastante tiempo. ¿Está usted bien? Gasté demasiado maná y tuve que usar algunas pociones de rejuvenecimiento, respondí. Puede que tarde un poco en recuperarme. ¿Podrías esperar un poco más para que pueda moverme? ¿No puedes moverte?, preguntó, ahora sonando más asustada. ¿Puedo abrir la puerta? Preferiría que no. Ya podía oír el parloteo detrás de la puerta, y lo último que quería era que todos me vieran desplomado en el suelo, sin poder moverme. Ningún candidato a archiduque querría ser visto en ese estado. Si me das un momento, me recuperaré sola. Rosamine, soy yo, llegó otra voz, que reconocí inmediatamente como Wilfray. ¿Te has derrumbado? Me quedé sin maná. Bebí una poción de rejuvenecimiento llena de bondad, así que pronto podré volver a moverme. ¿Así que esto es solo otro de tus episodios?, preguntó, sonando mucho más comprensivo. De acuerdo. Entonces le oí alejarse de la puerta. Parecía que estaba consolando a Eglantine y diciéndole que no tenía que preocuparse. Yo, creo que ya debería estar bien. Sacudí las piernas para despertarme y luego me levanté lentamente. Parecía que, efectivamente, podía volver a moverme. Tras alisarme la falda y peinarme con los dedos el pelo algo revuelto, salí de la habitación. Lady Rosamine, ¿está usted bien?, preguntó Eglantine. Estoy bastante bien, respondí. Solo me ha costado un poco recuperarme de haber usado tanto maná de una vez. Lo más importante es que he aprendido los nombres de los dioses supremos. ¿Cuál es el siguiente paso de la lección?, me aseguré de esbozar una gran sonrisa mientras hablaba, con la esperanza de convencerla de que podría terminar el resto de la lección sin incidentes. Eglantine dio un suspiro resignado antes de llevar mi jardín a la pequeña habitación. Me iba a quedar allí para que los demás no escucharan los nombres de los dioses supremos, aparentemente. Ahora bien, vamos a realizar un Entwickeln, dijo Eglantine. Este es el círculo mágico. El Entwickeln requerirá todos los elementos. Eso ya lo sabía. Ferdinand me lo había inculcado durante nuestras sesiones de tutoría. Tenía que cantar estilo para transformar mi estape, dibujar un círculo mágico en el aire con mi maná y luego añadir algo de polvo de oro. Una vez hecho esto, tenía que cantar un hechizo mientras añadía mis planos. El papel en el que estaban dibujados era un tipo de herramienta mágica elaborada con maná. Ten cuidado de dibujar el círculo mágico en grande para no pasar por alto ningún error, señaló Eglantine. Después, ajusta su tamaño para que se adapte al tamaño de tus edificios. Me entregó una lista de instrucciones escritas y luego salió de la habitación. Realicé el Entwickeln según la hoja que me había dado Eglantine, construyendo mi ciudad ideal dentro del jardín. Desde este ángulo, se veía igual que cuando Ferdinand había hecho el monasterio, aunque a una escala mucho menor. Profesora Eglantine. Llamé. Terminé. Oh, Dios. ¿Terminaste de una sola vez? Hagamos la puerta de la frontera, entonces. Eglantine colocó un jardín de ejemplo junto al mío para que pudiéramos practicar. Las puertas fronterizas eran un esfuerzo conjunto. Solo podían hacerse con la aprobación de los archiduques de 2 ducados vecinos. Ambas partes utilizaban esencialmente círculos mágicos para crear y luego conservar un agujero en la barrera entre sus tierras. Las puertas fronterizas se dejan abiertas para que puedan ser atravesadas, dijo Eglantine, pero como las puertas de los países solo pueden abrirse con el permiso del rey y del laud, generalmente se dejan cerradas. Ehrenfest tiene una puerta de campo en su lado este, creo. ¿La has visto antes? No, pero pronto visitaré Kirnberger, donde se encuentra nuestra puerta del campo. Tengo la intención de verla entonces. Después de hacer con seguridad la puerta fronteriza de mi jardín, terminé mi lección de candidato a archiduque. La había completado con la mayor rapidez posible. Fin.
Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.